Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches. Soy Juan Carlos Telles y este es un capítulo más de Cine entre Amigos. Tengo una invitada súper especial el día de hoy, Paola Garnica. Así es. Hola, hola, ¿Cómo buenas estás? noches. Bien, bien, muy bien. Buenas noches, buenas tardes a la hora que escuchen este programa y que lo vean. Perfecto. Pues qué bueno que por fin se presentó la oportunidad para charlar, Pau. Por ahí estaba muy apretada tu agenda, pero qué bueno que ya te dieron los tiempos. Sí, sí, es un gusto. Muchas gracias. Y bueno, Pau, antes de iniciar con nuestra charla, nos podrías platicar para que la gente te conozca un poco más. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Ok, bueno, pues yo soy Paola Garnica Guillén. Estudié pedagogía, la licenciatura en pedagogía y tengo una maestría también en pedagogía. Y bueno, me he dedicado mucho a estudiar el tema del patrimonio cultural. Es mi pasión, ha sido el tema de mi investigación. Y bueno, he tenido la oportunidad de trabajar con varios proyectos culturales también, en una coordinación de patrimonio, en una escuela de danza. Y por motivos maternales, por el momento me dedico a la docencia. Soy maestra de primaria en este momento y bueno, sigo trabajando en varios proyectos y con muchos sueños todavía que realizar en la parte profesional y ahorita en esto ando. Perfecto, pues ya tuvimos otro pedagogo, tú eres la segunda pedagoga. El pedagogo que estuvo anteriormente nos dijo que nos iba a hablar de su película o de sus películas y de la pedagogía. Total que yo no me di cuenta en qué momento habló de la pedagogía. Es un tema complicado porque pensamos que está presente en todos lados, pero si no hacemos énfasis en ello es difícil captar por dónde va. Exactamente. Bueno, Pau, ¿nos quieres presentar la película de la que vamos a charlar ahorita? Claro. Bueno, pues la película de la que vamos a platicar hoy es la película de Coco, de Pixar. Esta película pues fue lanzada en el 2018, más o menos. Es una de mis películas favoritas, no solo porque tengo un pequeño de 3 años que me hizo verla 3 millones de veces, entonces me sé diálogos pero creo que yo fui la inspiradora de esto, porque pues él justo nació cuando la película acababa de salir, ¿no? Lo llevé a verla en brazos, y bueno, es una película que a mí me apasiona el tema del Día de Muertos, la manera en la que está plasmada para verla en la pantalla, los elementos más que tiene, y bueno, pues vamos a platicar sobre esta película. Perfecto, Pau. Pues como ya lo relataste, la película es de 2017, es de la ¿Ok? casa Pixar, que bueno, pues ya fue comprada en su totalidad por Disney. Y bueno, el director es Lee Unkrich, que ya es un viejo conocido de esta casa productora, digamos que es uno de los hombres fuertes de Pixar, y no nada más se encargó de dirigir la película, sino que también escribió el guión. Y bueno, pues de qué va la película, si por ahí hay algún invitado que no la ha visto, es la historia de un niño que quiere convertirse en músico, pero en su familia hay cierto tabú hacia la música, porque otro familiar también se dedicaba a esta misma profesión, a este mismo oficio, y que abandonó a la familia, entonces cambiaron la afición de la música y se dedicaron a ser zapateros, zapatero a tus zapatos. Entonces, pues el niño anhela ser músico y pues hay todo un choque, una enfrentamiento familiar por lograr su sueño y coincide que tiene una aventura hacia el mundo mágico, hacia el mundo misterioso, el mundo fantástico. Y bueno, pues eso es básicamente la trama de la película. No les voy a platicar más. Entonces, Pau, pues adelante, el micrófono es todo.
Pues sí, como bien lo dices, la trama se centra en un niño, Miguel, que aproximadamente tiene 12 años. Él vive en un pueblo llamado Santa Cecilia. Cuentan los creadores de Pixar que para hacer como todo este estudio se basaron en algunos estados de la República Mexicana, principalmente en Michoacán, Oaxaca, Guanajuato. Santa Cecilia tiene que ver como con un espacio parecido a un lugar en Guanajuato. Y justo esto, ¿no? Pertenece a una familia de zapateros y es una tradición para ellos el oficio de los zapatos, ¿no? Y odian la música, ¿no? Toda la familia es una herencia que sin música, ¿no? Él lo menciona al principio que la idea que es la única familia en México que puede vivir sin música, ¿no? Entonces, esto lleva a Miguel a decir, bueno, ¿qué ha pasado en mi familia? A Miguel y a su perro, ¿no? Al perro Dante, que es un xoloescuintle, que es un punto clave, un elemento clave en la película y un elemento clave en nuestra cultura mexicana, ¿no? Porque este perro es justamente el que se creía que ayudaba a pasar a los muertos al inframundo en los mexicas, ¿no? Al Mictlán, ¿no? Entonces que en esta situación pues es un elemento muy importante, muy estudiado por los creadores de Pixar, y es este perro que lo acompaña a esta tierra de los muertos, ¿no? Donde él empieza a buscar principalmente a uno de los músicos más importantes, que es Ernesto de la Cruz, y Ernesto de la Cruz es todo un personaje también más adelante, porque no, cuando nosotros vimos Ernesto de la Cruz dijimos quién es Pedro Infante, Vicente Fernández, ¿no? O sea, quién hace alusión, y es una mezcla de todos ellos, ¿no? Jorge Negrete también por ahí. Exacto, Jorge Negrete. Y esta Tierra de los Muertos, pues justamente es una ciudad edificada como de abajo hacia arriba, dicen los creadores, ¿no? Como en construcciones hispánicas, pero que también tiene algunas construcciones modernas. Y bueno, es muy interesante, ¿no? La película en general habla sobre toda la fortaleza de los lazos familiares, ¿no? Sobre las tradiciones, sobre la pasión por la música, ¿no? Sobre los elementos que van conformando como las distintas tradiciones mexicanas, y resalta elementos muy, muy importantes para nuestra cultura, ¿no? Elementos y también personajes, ¿no? Que nos definen a nosotros culturalmente. Dante, el perro, es un personaje importante desde el inicio, porque la abuelita hace mención a Coco que nunca debes bautizar un perro de la calle, sino te seguirá de por vida, ¿no? Los creadores mencionan eso, que venir a México y ver tantos perros por la calle conviviendo con las familias, ¿no? Esta situación en la que Dante va y come parte de la ofrenda, pero porque pues es como muy cercano a nosotros, ¿no? Las mascotas, los perros, adoptar un perro de la calle, pues es algo que les sorprendió mucho, ¿no? Y entonces, para crear a Dante, hacen como un casting de xoloescuintles, ¿no? Que llegan y lo van a ir dibujando los creadores, y que entonces se hace una cosa muy especial para crear este personaje, ¿no? Hace Miguel, ¿cuento todos los pasajes de la película o hacemos el spoiler? No, si te parece, mira, podríamos hablar un poco de la trama en general, pero tal vez captar lo más importante para ti. Me gustaría acotarlo en esta primera instancia para ti. ¿Cuál crees que sea el tema principal que trata la película? Pues sin duda el Día de Muertos, ¿no? O sea, sin duda es el Día de Muertos, como el centro del que se desprenden como todas las demás historias. Y es justamente este Día de Muertos, para mí, lo más impresionante de este lanzamiento de la película fue que justo para conocer todos estos detalles de la cultura mexicana y no ser mexicanos, tienes que hacer un estudio de investigación bien a fondo, ¿no? Y ellos, bueno, cuentan que se vinieron a vivir mucho tiempo, que convivieron no solamente para analizar el Día de Muertos y hacer la investigación, ¿no? Sino con el contacto con las familias. Y entonces de ahí se desprende como el otro tema principal, que es la importancia de la familia, ¿no? Como en México tenemos un arraigo por
pues por la convivencia, ¿no? Por ir el domingo a ver a nuestros padres y cada semana, aunque estemos casados, buscamos volver a casa, ¿no? Y buscamos como hacer esta especie de muégano de alguna manera, pero que nos da cierta identidad, ¿no? Y entonces ellos tuvieron una convivencia muy, muy íntima en la cotidianidad y en la interacción pues, de las personas, y así fue como van cachando los detalles, ¿no? Y todos los detalles específicos de narrarnos el Día de Muertos, es que tú lo vives ahí, ¿no? Y aquellos que creemos en que realmente vienen a visitarnos, ¿no? Y que gracias a eso, pues, no se olvidan, ¿no? Y gracias a eso podemos tener como cierto contacto. Yo lo platicaba con algunos extranjeros y me decían, pero qué miedo, ¿no? Qué miedo el que vengan tus muertos a visitarte. Y yo decía, pues no, es que a nosotros no nos da miedo, ¿no? Como en contacto con la muerte, como un poco irreverente, pero a la vez como esperándolo y a la vez como con respeto, que nosotros lo tenemos como muy palpable desde niños, justamente porque crecemos con esa tradición, ¿no? Y cuando lo ves plasmado ahí con todos los elementos que me parecen los elementos, por ejemplo, de la ofrenda en casa de Miguel, ¿no? De la abuelita, y de cómo todos familiarmente van colaborando para llevar los elementos a la ofrenda. Y es un día como Navidad, ¿no? O sea, es el día en el que las familias se reúnen para para disfrutar de esa visita de las otras personas que vienen a saludarnos, ¿no? Y entonces estos elementos que conforman la ofrenda, de principio desde el inicio, ¿no? Al inicio cuentan la historia en una animación de papel picado que me parece maravillosa, ¿no? Así maravillosa, porque el papel picado, yo tengo un tatuaje de papel picado. ¡Ah! ¿No? Ok, eso es nuevo. Sí, me encanta, es parte de nosotros, pues, ¿no? Y esta animación que se hace en el papel picado al inicio, pues me parece maravillosa, y eso es un elemento también de las ofrendas, ¿no? Los vasos con agua, las fotos, ¿no? Que después mencionan la importancia de tener la imagen en la ofrenda, las flores, la comida, las velas que representan la luz, y todo lo que para nosotros estos elementos pues simbolizan una parte importante en la ofrenda, ¿no? No los ponemos casualmente, sino tienen una simbología que lo vemos plasmado en la película. Nosotros lo entendemos y damos el mensaje a las personas de otros países para que un poco comprendan cómo nosotros entendemos el Día de Muertos, ¿no? Sí, es bastante interesante esto que comentas, la añoranza, el miedo, que lo vemos con mucho respeto y también por ahí lo vemos con risa, con burla, la cuestión esta de las calaveritas literarias. Y tal vez todos esos elementos se conjugan en algo muy complicado que es el miedo, ¿no? Porque sabemos que es lo único que nos va a pasar a todos al final, ¿no? Nuestra puerta final, nuestro destino final, ¿no? Y en ese sentido, para mí creo que es una de las tradiciones o de las pocas tradiciones que me gusta seguir. Y creo que para mí ese sería el tema central de la película, que es el recuerdo, ¿no? Recordar a nuestros muertos, a nuestra familia, y por ahí también un poco la intolerancia que va conectado con esta otra parte de la familia. Ahora, Paula, tú has viajado por el mundo, ¿no? Tú estuviste mucho tiempo en España, ¿no? ¿Tuviste en algún momento oportunidad de platicar acerca de estas tradiciones? Sí, justo me tocó un Día de Muertos que me quedé varada en una estación y entonces le pedí permiso a la policía que me dejara quedarme allá dentro de la estación, porque no quería salir yo sola. Y entonces me dijo, sí, sí, entonces cerró y nos quedamos nosotras dos y entonces dije, hoy es 1 de noviembre y me dijo, sí, tú eres mexicana, cuéntame, ¿cómo celebran allá el Día de Muertos? Y entonces, no, pues ya, ¿no? Me solté. Yo le contaba y ella estaba así, me acuerdo que se sentó y me escuchaba como si yo le estuviera narrando una historia imaginaria que no es real, ¿no?
y yo lo hablaba pues bajo la experiencia de lo que nosotros vivimos, ¿no? Y entonces me decía, es que yo veo en las imágenes de pronto como mucha luz y mucho anaranjado, cuéntame qué es eso. Y eso se ve en Coco, ¿no? Eso se ve en la película. Las flores de cempasúchil que permean toda la película, ese anaranjado, ese colorido, ¿no? A mí me parece increíble ese colorido que podemos ver en la pantalla y que describe ese día, ¿no? Entonces yo cuando le hablaba de Mixquic, ¿no? De los panteones en Oaxaca, de cómo la gente va y pone sus ofrendas en las tumbas, ella no lo podía creer, ¿no? Y ella me decía, pero no les da miedo, ¿no? O sea, en verdad no les erra. ¿Cómo es eso que creen que va alguien que le quita el sabor a la comida? Y entonces yo le decía, pues sí, ¿no? Y pocas personas se atreven a probar el mole después de haber estado en la ofrenda, ¿no? O sea, ese mole fue hecho para la persona que vino a visitarnos, ¿no? Y que a mí me parece también algo mágico creerlo de esa manera, ¿no? Así sí me parece esa tradición de pensar que sí vienen a visitarnos y que tú pones con mucho fervor aquello que le gustaba al difunto y que viene a disfrutarlo y que se permite disfrutarlo en ese día, que uno de los datos curiosos que decían era, al final, ya, cuando Ernesto de la Cruz da su máximo concierto, muchos del público tiene muchas frutas, y cuando se enojan con él, se las avientan, ¿no? Y entonces, ¿por qué tienen esas frutas? Pues porque ellos fueron a sus ofrendas y traen esas frutas y por eso las avientan en ese momento, ¿no? Entonces, creerlo así me parece maravilloso. En verdad, es un detalle muy, muy bonito, ¿no? Sí. Y, Ahora, y un poco con per- esto, no, un poco con continúa. esto, me parece que equilibrar esos elementos, ¿no? Esos elementos que para nosotros son muchos elementos, y equilibrarlos para mostrarlos en la pantalla, y también equilibrar como esta idea de que ellos decían, ¿no? De que los esqueletos no te den miedo, porque no es una película de miedo, ¿no? Y es una película infantil. Y que entonces tengan que tener como ciertos elementos muy amigables, ¿no? La manera, sus movimientos, ¿no? Héctor es muy amigable, y que sus movimientos sean como muy cercanos a los niños, sin que tú veas un esqueleto y te dé miedo, ¿no? Mi hijo andaba con este Héctor, que es un esqueleto, ¿no? Y es un muñeco, y entonces yo decía, pues es que anda jugando con un esqueleto que a él le encanta, que aparte, bueno, tiene como toda eh, es su personaje, ¿no? Y lo entendemos de esta manera, pero yo decía, bueno, ¿qué va a pasar si viene alguien de Noruega y ve que mi hijo anda con un esqueleto? Por supuesto, te cae algo, ¿no? Si sucede algo. Claro. Creo, creo que estuve investigando un poco acerca de la tradición. Creo que en México es el único país del mundo donde se celebra, o bueno, que se rinde culto de esta forma a los difuntos. Así es, No digo así porque es. son días en el calendario marcados por el santoral, pero así como tal, este tributo a los difuntos creo no hay, y por esa situación que fue declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, ¿no? Así es, sí, la UNESCO tiene todos sus criterios para hacer declaratorias y es declarado en el 2003 como Patrimonio Cultural Inmaterial, y tiene todos unos requisitos que cumplir, ¿no? Porque no es solo ese es otro tema de debate, ¿no? Porque no todas nuestras tradiciones están ahí. Bueno, se hizo un papeleo para que justo esta tradición tuviera esta declaratoria, y justo por eso, porque tiene un valor universal excepcional, le llaman, que no tiene otra tradición en el mundo, ¿no? Entonces, pues sí, efectivamente somos ese país único que celebramos de esta manera, ¿no? Uh-huh. Okay. Y ahora, yo digo, por la relación que tenemos tú y yo, de conocernos ya de mucho tiempo, pues yo sé también que tú eres muy apasionada de las tradiciones mexicanas, pero también, ahorita que lo mencionaste, tienes raíces de Oaxaca, ¿no? Que Así es uno es. de los estados del país que culturalmente hablando es de los más ricos, ¿no? Que tenemos. Así es, sí. Pues yo viví 16 años en Oaxaca, entonces
pues mis raíces están ahí, por supuesto, ¿no? Y entonces, justamente para mí la importancia de esta película es eso, es que sí podemos convivir con el Halloween, claro que podemos convivir y claro que podemos convivir con las calabazas y a los niños no podemos decirles que no se disfracen de Mike Wazowski, ¿no? O sea, O de Zully. es irremediable, ¿no? Así los niños, los jóvenes, nosotros mismos estamos en contacto con, pues, con estas cosas internacionales y la modernidad y todo, ¿no? El punto es eso, es que sí podemos convivir con eso, pero no tenemos por qué perder nuestras tradiciones, ¿no? El Día de Muertos es una tradición que puede perderse si nosotros no enfatizamos en las nuevas generaciones en poner una ofrenda y entonces yo lleno mi casa de calabazas y de fantasmas y ese es el Halloween, ¿no? Aunque pongo una ofrenda chiquitita, no pasa nada, ¿no? Estoy como haciendo énfasis en que esa tradición no se pierda. Yo tuve la oportunidad de ir a Mixquic porque tenía mucha curiosidad y cuando fui, pues afuera del Panteón están vendiendo discos de reggaetón, ¿no? Y también están vendiendo películas piratas e incluso en un momento, pues muchos turistas van tomando fotos encima de las tumbas como sin tanto respeto, ¿no? Por la gente que está ahí esperando a que vengan sus muertos, ¿no? Eh, falta, es una urgente necesidad en nuestro país por el respeto de las tradiciones desde nosotros, para que nosotros inculcáramos en que, hey, joven turista, ¿no? Claro que puedes observar y claro que puedes apreciar y admirar, pero hay un respeto porque esa persona está esperando a sus muertos y entonces tendríamos que manejarlo como con otra situación. Y no pasa nada que afuera haya discos de reggaetón mientras la tradición se continúe. Las tradiciones no son como algo inamovible, como algo que nadie puede tocar. No, también están en contacto con esta modernidad. El punto es no olvidarnos de todo este trabajo que tenemos que hacer pues, para preservarlas, ¿no? Ok. Ahora, ¿qué te parece si lo conectamos con todo esto que tú trabajas y que ha sido tu línea de investigación? ¿Qué aspectos relevantes de la película son los que tú rescatas a partir de tu línea de trabajo? Claro, pues a mí me encanta cómo se resaltan los iconos culturales, ¿no? Y que de pronto también pueden ser como muy trillados, ¿no? Como un Pedro Infante que aparece en la fiesta, como una Frida Kahlo que es un debate de si era pintora o no, me gustan sus pinturas o no. Eh, son iconos mexicanos, ¿no? Y también a mí me gusta cómo los plasman, ¿no? Por ejemplo, Miguel, cuando cae a la Tierra de los Muertos, cae a un hoyo donde iban a poner un ataúd. Y la primera persona que lo rescata es una Catrina. Entonces dicen los creadores eso, ¿no? Que justo se hace un homenaje a la Catrina y todo este homenaje que se hace de las calaveras a José Guadalupe Posada, pues fue determinante para la película, ¿no? Entonces, ¿cómo se juega con estos elementos? Los alebrijes oaxaqueños, va, ¿no? Así, me parece algo muy importante porque no tienen nada que ver con el Día de Muertos, pero sí tienen que ver como con esas figuras míticas, esas figuras que mágicas, ¿no? Y entonces no es el superhéroe, pero es el alebrije volando, ¿no? Y entonces eso me parece maravilloso. Sí. Y que ahí los retratan como guías espirituales, ¿no? Sí, claro. Sí, el puente de las flores, ¿no? Cuando ellos cruzan para pasar a la tierra de los muertos porque ya visitaron las ofrendas, y ese puente, cómo caen las hojas de cempasúchil, así yo lloraba de ver esos elementos, ¿no? En verdad, me parecen muy importantes y me parece importantes cómo plasman aquello que en algún momento pues hemos imaginado o nos han contado, nos han narrado, pero los vemos ahí, ¿no? Todas estas figuras que salen en la película de Frida Kahlo, Pedro Infante, Jorge Negrete, El El Santo, santo. ¿no? eh, Cantinflas, sale hasta por ahí Zapata cuando ellos están cantando y cuando él lo presenta con todas sus amistades, ¿no? y,
Y bueno, a mí eso me parece muy importante. Me parece importante cómo Ernesto de la Cruz, por ejemplo, también está inspirado en estas figuras de Pedro Infante, de Jorge Negrete, cómo se asemejan a este cine mexicano de los 50, ¿no? En donde él actuaba, ¿no? Y entonces, cómo hacer referencia a estos elementos, pues me parece importante, porque puede ser que los niños pues tengan contacto con una ofrenda, pero tal vez nunca hayan visto una película de los 50. Ah, ¿te acuerdas que en Coco viste que ahí había una película blanco y negro? Como que lo puedes traer a la realidad sin hacerlo tan aburrido, ¿no? Claro. Claro, justamente esta escena emblemática en la película de Coco, que desde la Cruz está vestido de padrecito, pues obviamente te remite a las películas de Pedro Infante. Sin ¿No? duda, claro. Ok. Sí. Por ejemplo, cuando la chancla de la abuela al inicio, ¿no? También lo tiene como si fuera una revolucionaria que saca su, su rifle, ¿no? Y es la chancla de la abuela con la que hemos crecido todos y que eso, parecieran como pequeños elementitos que ellos los plasmaron, por supuesto, con una intención, pero que para nosotros tiene mucho impacto porque hemos crecido con ellos también. Claro, claro. Es una investigación. Todos estos elementos que nosotros los vemos como cotidianos, y yo alguna vez escuché a alguien, ay, sí, pues nada más copiaron cosas. No, o sea, hicieron una labor de investigación para retratar eso en la película, que no nada más es una película que se proyectó en México, es una película Claro. que se proyectó a nivel mundial, que desgarró la taquilla, que bueno, al final de cuentas es una forma de que el mundo entero se acerque a nuestra cultura mexicana, que si bien es hecho por una productora norteamericana, este pueblo, y no me dejarás mentir, es como cualquiera el que hemos visitado. En el centro está el kiosco, la placita, la música, ¿no? Entonces, todos esos elementos están súper retratados. Y ahorita, fíjate que ahorita algo que dijiste me hizo mucho sentido y es algo bien curioso. La película está llena de vida y es una película que habla sobre los difuntos, ¿no? Es algo bien chistoso. Creo que esta película no tiene comparación con ninguna de Pixar, ¿no? Es donde se siente más vivo, más colorido todo, ¿no? Hay vida por todos lados, ¿no? Sí, sí, por ejemplo, es en esta investigación que hice más a fondo, porque me encanta y la he visto mil veces y siempre busco como nuevos detalles, ¿no? que no había encontrado. Y dicen, por ejemplo, que Frida Kahlo, pues ella nunca realizó danza ni hacía como estas piezas interpretativas, ¿no? Y que entonces el creador dijo, pues ya está muerta, ¿por qué no habría de en el mundo de los muertos hacer una representación en la que salen de la papaya, ¿no? Un poco jugando con lo de la figura del autorretrato, pero en el mundo de los muertos pues todo se vale, ¿no? Y entonces el imaginar que lo hace, dijo, pues fue una experiencia que a ver qué opinan, pero pues yo la lancé y estuvo muy interesante, ¿no? Y todos pensamos, ah, las locuras de Frida, ¿no? Y como que te imaginas que sí verdaderamente lo hubiera hecho de esa manera. Y bueno, es como justo esto, ¿no? Que dices, como de estas investigaciones que tuvieron que hacer para adentrarse en elementos de la cultura, ¿no? Y que aparte fue una película súper taquillera, no solo mundialmente, en México también, ¿no? Mucha gente Sí, no se quedó como con es el Día de Muertos, a ver qué tal, ¿no? Sino realmente aquí fue de las películas más taquilleras de Pixar, ¿no? Y eso es importante también. claro. Y, y también, fíjate que yo me acuerdo cuando se anunció que se iba a hacer una película sobre el Día de Muertos. ¿Qué año habrá sido? No estoy seguro si fue 2008 o 2007. O sea, con mucho tiempo de anticipación ya se estaba preparando la película. Quizás a lo mejor un poquito más 2010, pero me acuerdo el momento exacto en el que vi la nota y en primer lugar sí me molestó. Dije, o sea, ¿por qué quieren hacer una película sobre lo nuestro, ¿no? Y justamente creo que lo que más llamó la atención de la nota o lo que más escandalizó es que querían registrar ellos el Día de Muertos. Creo que a mí eso fue lo que más me molestó. Dije, pues, ¿qué huele con estos tipejos, no? O sea, se quieren apropiar de él, quieren registrar algo. Digo, ¿hasta dónde llega esta vorágine capitalista? Bueno, esta vorágine capitalista, como ya dijimos, fue un éxito taquillero, ¿no? Pero Sí. después de ver la película, sí dices,
puta, o sea, estos para hacer una película le investigan, pero bien cañón, digo, o sea, no por algo, todas las películas de Pixar tienen, tienen magia, ¿no? Tienen magia y sí, justo como lo decías, dicen que fue hasta el 2013, o sea, ya muy cercano a que la película saliera, que fue cuando ellos querían comprar el nombre Sí, del Día de Muertos, ¿no? Hechos como la marca, ¿no? Y que a sí. partir de toda la indignación mexicana y el enojo colectivo dijeron, ya, tranquilos, no se va a llamar Coco, pues, ¿no? ¿no? O sea, casi que nos compraban la tradición y una cosa es que la plasmen en película y otra cosa que sea una marca el Día de Muertos, ¿no? Y aparte, también hubo esta situación con una película que no recuerdo su nombre, que iba a salir y que es una producción mexicana, El Día de Muertos, creo se que llama, ¿no? Esa. se llama El Día de Muertos, Ajá. y que entonces iba a salir y pues ya, o sea, no era Pixar, ¿no? No tenía estas imágenes, esta iluminación, estos creadores, pues, ¿no? Claro. Y hay otras películas también del Día de Muertos, pero que le quedan como cortos, pues, ¿no? O sea, sí pasa algo con una casa productora tan grande, ¿no? Que logra cosas, pues, inimaginables, ¿no? Y que, claro, de pronto nos da como pero es mi tradición y por qué los van a plasmar otros si no soy yo. A veces necesitamos eso, ¿no? Como pues hay alguien que lo valora más que tú, ¿no? Y que está haciendo como algo grande a partir de tu tradición. Más que ofendernos, a mí me parecía como decir, pues engrandezcámoslo y utilicemos el recurso para decir, ok, ¿no? Pues va esto para yo trabajar con los niños, para yo trabajar con los adolescentes, ¿no? De otra manera, sin tener que decir, no la vean porque Estados Unidos la trajo y no, así no va por ahí, pues, ¿no? Sino más bien como recuperar lo bueno de esto. Claro, y justamente esto que comentas también me hace sentido los libros de historia sobre los mayas, sobre los mexicas, sobre los teotihuacanos, muchos libros de historia muy importantes han sido escritos por extranjeros, no por mexicanos. Digo, Sí, malamente, ¿no? Por ejemplo, en la película, ¿no? Tiene varios símbolos de Pixar que aparte a mí me encantan. O sea, fuera de sí, decir que, ay, ¿por qué no? A mí me encanta, ¿no? Que las piñatas estén ahí colgados, Mike Wazowski, Buzz y Woody, ¿no? Y que son como ciertos elementos que tienen, que en el concurso salga Sid, ¿no? Y nos da a pensar que Sid murió, ¿no? sí, Y que está concursando ahí porque está en la playera. Decían que por ahí en el altar había también una figura de Nemo, que había un póster de Los Increíbles. pasa la camioneta de Pizza Planeta casi al inicio. Sí, entonces a mí esos elementos me gustan, porque aparte están muy escondidos, ¿no? Sí, Uno los ve, los cacha y después ya te das cuenta que están ahí, pero pues son eso, o sea, son lo que son gracias a ese irnos poniendo ciertas imágenes de la siguiente película, de la anterior película, y que crean como una cierta identidad, ¿no? A partir claro, de los elementos que ves, y que es bien interesante como, pues cómo los vemos ahí y piensas en películas, pero dices, pero esto es el Día de Muertos, ¿no? Entonces es como si los conjuntaras, pero de una manera como muy, pues muy interesante, ¿no? Por ejemplo, dicen que la tumba de Ernesto de la Cruz, esa sí fue una réplica de la tumba de Pedro Infante. Y estaba viendo imágenes y ahí sí fue, ¿no? Y hay muchos elementos también, por ejemplo, la estación, cuando ellos llegan y aclaran todo el trámite de por qué Mamá Imelda no puede salir, pues porque no está su foto. Y eso también está representado en la oficina de correos de aquí de la ciudad, ¿no? Entonces también son como esos elementos que nos traen a algunas edificaciones de la ciudad o de otros estados, ¿no? Y algunas como muy similares, pero algunas otras que son como ejemplificadas así, ¿no? Tal cual. claro, claro. Y justamente, bueno, ahorita que mencionabas lo de la otra película de la producción mexicana que retrasó su estreno y lo hizo un año después, que no le fue tan bien, yo reconozco, yo no la he visto, la película, desconozco cómo está, ¿no? ¿Cuál es su situación? Solamente lo que he escuchado por boca de otras personas que
pues no les gustó tanto, ¿no? Como esta situación. No sé si eso sea bueno o malo. Vale, sí, yo tampoco sé si sea bueno o malo, ¿no? Porque también ya hubo como una gran película que te mostró el tema, ¿no? Sí, Y entonces, pues las demás películas, pues sí te gusta, te puedes admirar ciertos elementos y decir, sí, pero esa fue la película, ¿no? Malamente, pues para no haber salido antes, que tal vez nos hubiera gustado más verla después de Coco, ¿no? sí, claro, ¿no? Y digo, bueno, aquí ya platicamos, esta película llevaba cuajando muchísimo tiempo, ¿no? Fue una idea que se le ocurrió de un día para otro Pixar, ¿no? Tomó su tiempo en la hechura y uno lo ve en pantalla, ¿no? Que se metieron a trabajar en serio, fue un trabajo en serio. Sí, 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 fue un trabajo en serio. A mí una de las cosas que más me gusta de la película es, por ejemplo, cómo juegan con esta idea de la muerte, pero la idea también de la muerte final, ¿no? Sí, Cuando está Chicharrón y ya nadie lo recuerda, todo este grupo de personas olvidadas que viven en una parte de la Tierra de los Muertos, y que Héctor es empático porque él sabe que también puede ser olvidado, está a punto de ser olvidado por su familia, ¿no? Y que entonces ahí sí existe una muerte final, o sea, dentro de la muerte hay otra muerte, ¿no? En la que ya nadie te recuerda y en la que pues se termina la vida en la otra vida, ¿no? Y eso es un elemento también importante. Y cómo lo traen a la película y cómo con ese mensaje tú dices, yo no quiero que mi familiar esté viviendo en esa parte y tenga esa muerte final, ¿no? Yo tengo que hacer algo por recordarlo, ¿no? Constantemente, pues. claro. Fíjate que justamente recuerdo, ¿te acuerdas de Paco Stanley? Él ya sabes que hacía sus reclamaciones, tenía sus discos y todo eso, pero él tenía esta frase que decía, los muertos se van cuando el olvido los sepulta, ¿no? Y es por eso que las tradiciones se tienen que transmitir de padres a hijos y así sucesivamente para que continúen vivas, para que perdure el recuerdo, no de los que nos precedieron. Claro, sí, sin duda. Y cómo por ejemplo, otra cosa que tiene es el juego con la música, ¿no? La música es representativa, un poco lo que son jarocho y cómo le zapatea a Héctor, ¿no? Es parte pues de los bailes de México también, ¿no? Y justo eso, pues mientras no sigamos permeándonos, no solo en la vestimenta, en el respeto, en el uso de estos elementos culturales traídos a nuestra vida cotidiana, pues es que todo se olvida, ¿no? Y si no hay como un traspaso de esto de generación en generación, ¿no? Pues deja de existir, ¿no? Y deja de existir justo como esto, como el recuerdo que podemos tener de las personas y de la importancia que es que tú no conociste a tu tatarabuelo, pero hay fotos, ¿no? Y hay anécdotas, ¿no? Que cuentan y que te van transmitiendo en pues en esta oralidad y que tiene una importancia gracias a eso. Y gracias a eso no lo olvidamos, pues no se sigue olvidando en otros mundos también. ¿Sí? Y fíjate, yo recuerdo siempre el altar de mi mamá que pone el Día de Muertos, pone, no sé, a lo mejor 20 o más veladoras y me dice, mira, esto es para tu tío tal, tu tía tal, tu primo tal, tu bisabuelo tal, y puta, tú dices, no manches, mamá, ¿y cómo te sabes porque también me cuentan anécdotas, ¿no? Y digo, pues sí, al final de cuentas es la forma que tenemos más cercana a las otras personas que ya no nos tocó conocer, ¿no? Claro, sí, 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 eh, pues sí, justo conocer a partir de aquello que nos cuentan y que entonces tiene que ver con nuestro lenguaje también, ¿no? Y tiene que ver con canciones y nuestros hijos están creciendo con nuestras canciones y nosotros crecimos con las canciones de nuestros padres, ¿no? Sí, Porque es una transmisión también, el lenguaje es una transmisión y la forma en la que nos expresamos, ¿no? Y los valores que tenemos, pues justamente esta importancia de la tradición del Día de Muertos, pues es determinante para nosotros y tendríamos que
pues que valorarlo, ¿no? Y que valorar como, pues justo esto, por ejemplo, en cómo tomaron como referencia a muchos estados que lo tienen como mucho más arraigados que aquí en la ciudad, ¿no? Sí, Que aquí en la ciudad, pues sí se vive, pero de manera muy particular en algunas delegaciones, ¿no? En algunos lugares en los que acudimos, porque aparte después de Coco, todo mundo puso ofrenda, ¿no? Y todo el mundo se acordó que tenía que tener imagen de su ofrenda para que no se olvidara. Pues si tenemos que tener esos recordatorios, no lo veo mal. Y si ese claro, recordatorio nos hace alguien que no es mexicano, no lo veo mal mientras nosotros digamos, no me había caído ese 20, ¿no? claro. Y fíjate, ahorita estoy haciendo memoria, bueno, justamente relacionado con esta situación de la muerte última, que es el olvido, cuando ya no recuerdan a los difuntos. Mi mamá siempre pone una veladora para todos los difuntos que no tienen quien les ponga una veladora, ¿no? Entonces, no sé si en tu casa haga lo mismo. Sí, pues yo traigo la tradición de mi abuela, que ellos viven en un pueblo de Oaxaca, y mi abuela hace una mega ofrenda, ¿no? Y justo recordando eso, le dejo el mezcalito a mi papá, ¿no? Y le hago mole a mi suegra y le hago tamales a tal, ¿no? Y verdaderamente ella le dedica mucho tiempo a eso, pero también pues justo a recordar a aquellas personas que tal vez no tuvieron familia, ¿no? O sea, que tal Sí, vez pues no van a ser recordadas como estas personas que viven unidas un tiempo, pero que van a terminar siendo olvidadas porque la generación que sigue ya no los recordó, ¿no? El odontólogo, ¿no? El odontólogo que llega y que dice, es que alguien se acordó de mí, mi dentista, ¿no? Y entonces por eso puso una imagen de mí en su ofrenda y gracias a eso puedo pasar. No necesariamente tuvo que ser su familia, un amigo se acordó de él, ¿no? Entonces eso es bonito también. ok. Y otro elemento que referiste, que es, creo que es la piedra angular de toda la historia, de toda la película, que es la música. La música es totalmente música folclórica mexicana. Y tú eres instrumentista, tú tocas el cello. Sí, 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 sí. Aunque bueno, no es un, un elemento propio de la música mexicana. Bueno, a lo mejor de los norteños. Este, no, pero aquí la cuestión de Miguel es movida por su pasión por la música. No, es súper admirador de la Cruz. Sí, 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 su guitarra, y justo eso, ¿no? O sea, todos fuimos un poco locos y se te están moviendo los piecitos, ¿no? Aunque no sabes zapatear el son jarocho, pero no se nos mueven los piecitos porque algo nos mueve, ¿no? O sea, porque culturalmente cuando vas pasando por donde hay son jarocho, como que hay algo en la sangre, ¿no? Que nos despierta. Porque venimos de esta cultura y cuando los extranjeros intentan imitarlo, dices, oh, Dios mío, ¿no? Porque justo, pues sí, no somos africanos, sí tenemos algunas raíces africanas, ¿no? Pero evidentemente, pues hay como un cierto ritmo pues, que viene también de música que escuchamos constantemente, ¿no? Y que eso es bien importante y que tenía que ser una línea fundamental en la película, pues, ¿no? Claro. Fíjate que ahorita que dices eso del ritmo, yo me acuerdo que antes escuchaba mucho esta estación Opus 94.5 y dedicaron en un programa una parte especial al guapango de Moncayo, ¿no? Que es desafortunadamente esta pieza que usan todos los gobiernos para fines partidistas, pero justamente presentaron tres versiones del guapango de Moncayo, ¿no? Entonces, eh, entre cada una, el conductor del programa hacía algunas aclaraciones, y hubo una versión del guapango de Moncayo que decía, esta versión del guapango de Moncayo fue dirigida por Plácido Domingo, ¿no? De tenor español. Y ya se la pusieron y ya al final termina y él hace su cotación. Si ustedes se dan cuenta, el ritmo es bien distinto a las piezas anteriores que han sido dirigidas por el mexicano. No tienen ese sabor, como que ese feeling, ¿no? Que solamente le podrían dar pues, la gente nativa del país. Sí, y que mira, esto también es un tema criticado culturalmente,
porque son íconos que, ¿cómo decirlo? Como un tanto ya choteados, ¿no? Sí, Como una Frida Kahlo que está de moda y que ya está choteada, un guapango que lo escuchamos en todos lados y que se sabe, ¿no? Pero son elementos también importantes, ¿no? Yo trabajé en una escuela de danza y ellos decían, es que no solo tenemos que ver el ballet folclórico y ver bailar el jarabe tapatío y entonces a partir de eso sentirnos mexicanos, ¿no? No es lo único, hay mucho detrás de eso y eso pareciera que es entonces pues meramente visual, ¿no? O sea, meramente comercial para la gente, para que lo ve colorido y entonces diga, ay, qué hermoso, y te quedas con eso. Para mí, ese es el punto de partida de decir, me encanta el jarabe tapatío y entonces voy a investigar otras danzas que tal vez no sean tan conocidas y puede ser que también me gusten. Me encanta el guapango, pero también me puede gustar la música tradicional mexicana que tocan en los pueblos con instrumentos que yo no conozco, ¿no? Me gusta ver el Día de Muertos plasmado en Coco, pero puedo ir conociendo también las tradiciones en los pueblos más recónditos de México. Sí, sí son elementos de alguna manera estereotipados ya, ¿no? Pero me parece que son eso, como el punto de partida de muchas otras cosas. Y entonces, pues más que decir, ay, no, otra vez esto como un elemento nacionalista, sí, pero si ese elemento nacionalista lo tuviéramos tan arraigados, otra cosa sería en nuestra cultura mexicana, ¿no? Y incluso otra educación social tendríamos, ¿no? Entonces, pues hay que valorarlo también, ¿no? claro. ¿Cuáles son tus secuencias favoritas de la peli? Híjole, me gusta mucho La hora 40 me, minutos que dura. me gusta mucho esto de la muerte final. Me gusta mucho también la idea de la bendición con el pétalo de la flor, que aparece en diferentes momentos, ¿no? O sea, es una secuencia que aparece, este elemento aparece en diversas secuencias. Pero esa idea de la bendición también hace referencia a cómo yo te doy la bendición para que tú vayas y regreses con bien, ¿no? Y entonces Claro. eso a mí me parece muy importante, ¿no? Y eso aparece en diferentes momentos. Sin duda, el momento final en que Miguel le canta a Mamá Coco, bueno, pues es de mis favoritos, ¿no? Y es como, pues lo que te hace llorar porque la viejita ya está muy viejita y entonces la canción le hace recordar a su padre y creo que con esa escena lloramos todos y me gusta mucho porque es un momento muy conmovedor que hace referencia a la música y que bueno, pues es la idea fundamental, ¿no? Otra parte que me gusta mucho, pues es cuando muere Coco, ¿no? O sea, al final que nos deja ver la abuelita cuando abraza a Miguel y ya nació la hermanita, pues que nos deja ver que ya murió la abuelita. Es triste ese momento, pero nos hace referencia a que ya se fue a encontrar con su familia, entonces no es tan triste, ¿no? O sea, o Claro. así tendríamos que darlo, ¿no? Eh, cuando él llega y ves el puente de flores y ve toda la tierra de los muertos, ese momento a mí me parece fundamental, ¿no? Así le he parado como para ver todos los elementos que tiene, ¿no? Porque hace referencia justo como a diferentes niveles del mundo, ¿no? Desde lo prehispánico hasta lo moderno y cómo lo plasman a mí me gusta mucho. Creo que sí, que es bueno, y el final cuando sale toda la familia bailando y cantando, la idea de toda la familia junta, ¿no? De unidos, unidos vivos y muertos, pero estamos aquí, me parece muy bonito también. Ah, una de las escenas así claves es la escena de la reconciliación entre mamá Imelda y Héctor, ¿no? Donde ella le dice, me dejaste abandonada con una niña y desapareces, ¿no? Y ahora pretendes que yo te perdone, ¿no? Así, entonces le dice él, pues fui envenenado, ¿no? Y nunca supiste la realidad de por qué morí. Y ella, que pensaríamos que le va a decir, sí, está bien, te perdono, ahora que sé la historia, le dice, yo no te perdono, pero voy a salvarte. Y entonces eso es importante porque como que con el paso de lo que resta de la historia,
te das cuenta que sí lo perdonó, ¿no? Y Sí. que realmente queda con Héctor, ¿no? Pero esta idea de voy a salvarte y te voy a ayudar a pesar del daño que me hiciste, pues también me parece importante. Y cierra con el mensaje de Miguel diciendo, la familia es primero, ok, vamos a conseguir la foto, porque la familia es primero y no importa que yo me olvide de la música o de lo que me tenga que olvidar, la familia es primero. Y pues para mí también así es, ¿no? O sea, la familia, la idea de pensar en la familia junta, para mí la idea de pensar en mi familia reunida en una comida es felicidad automáticamente, ¿no? Entonces, pues esta idea de hacer como la fraternidad y estar todos juntos, pues, no sé, me parece muy, muy importante. Okay. ¿Hay alguna otra? Ay. Bueno, lo que decía al principio, lo del papel picado, me parece maravilloso cómo juegan con esa animación, ¿no? Cómo nos narra la historia del pasado de la familia y cómo se vuelven zapateros, ¿no? Y todo esto sí, es de las cosas que más me gustan. Del concurso me parece maravilloso, ¿no? Los chachalacos y cómo participan todos. Me parece así, los perros que cantan, ¿no? Y cómo grita la gente, ¿no? Que regresen los perros que cantan, ¿no? Así, que hacen referencia a cómo nos manejamos los mexicanos a ver un Sí. show y cómo te burlas, ¿no? Y todo esto. Me gusta mucho el concurso y que aparte es Fernanda Tapia la conductora del concurso y entonces ella es como muy, muy folclórica y Es muy genial, aventada. Fernanda. Me gusta mucho como presentadora, ¿no? Me gustan mucho las voces también, ¿no? Las voces mexicanas, me parece, bueno, Gael García me gusta mucho, ¿no? No solo como físicamente, ¿no? Me gusta como actor y me parece una voz muy buena para Héctor, la verdad, ¿no? Miguel, sale ¿cómo se llama el del Trip? Se me fue Alex Lora, ¿no? Alex Lora hace la voz del violinista de los músicos, ¿no? Angélica Vale, Elena Poniatowska es Coco, ¿no? Y como toda estas doblaje que se hizo, me gusta mucho también. Me parece muy pertinente en la película. Ok. Y justamente se les invitó a muchos músicos mexicanos o artistas musicales mexicanos a participar en la película. Y por ahí creo que hubo 2 o 3 que pues, les tuvieron que dar las gracias porque no sabían de partituras de música. Sí. Y bueno, por ahí, bueno, de los que sí pasaron la prueba, pues está Lupe Esparza, caray. ¿Cómo no? Claro, sí. El Y Buki. pues Antonio Solís, claro, que hace al de la Cruz, ¿no? Sí. Excelente, porque también creo que canta, ¿no? Sí, no, me Cuando gusta mucho. esta interpretación de La Llorona que al final hace el falsete, yo dije, órale, yo no sabía que el Buki podía cantar así. O Angélica Vale, ¿no? Que Ajá, canta también La Llorona. Y pues eso Llorona. sí, 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 hace un buen papel. Perfecto, Paula. Pues no sé si haya algo más que quieras comentar. Pues sí, quisiera cerrar con dos cosas. Uno, con este mensaje de que si mantienes vivos los recuerdos, si mantienes viva la memoria de esas personas que se fueron en tu mente y en tu corazón, pues van a vivir para siempre, ¿no? Y transmitirlo hacia a los niños lo digo porque son pues las generaciones que pueden no conocerlo, ¿no? O hacer énfasis con los jóvenes y los adultos, pues me parece muy, muy importante, ¿no? Transmitir esa tradición, pero desde este mensaje de que así siguen viviendo las personas, ¿no? Y así tal vez se nos hace un poco menos doloroso cuando perdemos a alguien, pues pensar que cada año nos puede venir a visitar, ¿no? Y entonces transmitir esto me parece importante. Y lo otro, pues hacer énfasis en esto, en que el Día de Muertos es parte de nuestro patrimonio cultural y ese patrimonio cultural nos dice quiénes somos, ¿no? Quiénes somos identitariamente, pues justo esto nos da una identidad, nos hace conocernos
y valorar nuestra propia cultura para poder valorar después pues lo de otros, ¿no? Pero esto que nos conforma no, no es estático y no está ahí, no tiene valor por sí mismo. Tiene valor hasta que yo lo hago mío, hasta que yo lo hago perteneciente a mí, hasta que yo lo incorporo a mi vida, a mis tradiciones, a mi cultura, pues, ¿no? A lo que a mí me conforma. Entonces, solo hasta ese momento tiene valor. Si no conocemos estos elementos patrimoniales que están, ¿no? Ahí nada más, y yo digo, ah, sí, qué bonito Teotihuacán, ay, qué bonito, pero nunca me adentro, nunca conozco qué es lo que pasa ahí, qué cultura floreció ahí, ¿no? Cómo viven ahora, cómo palpo sentarme en la pirámide y decir, órale, así lo hacían mis ancestros, no tiene ningún valor, ¿no? Si yo lo veo en una imagen, no pasa nada. Si yo veo Coco y digo, ah, sí, qué bonita tradición y ya, no pasa nada. Hasta que yo lo traigo a mí, ¿no? Y lo hago perteneciente a mí, entonces tiene valor. Y esos elementos culturales vale la pena darles valor, pues justamente en esta parte educativa para que se sigan transmitiendo de generación en generación. Sí. Y ojo, no nada más somos o tendríamos que rendirle o rescatar las tradiciones indígenas, porque hay que recordar que México no existía hasta antes de la llegada de los españoles, entonces somos el resultado del choque de dos culturas, ¿no? La indígena Claro. de los pueblos originarios mesoamericanos, pero también la española, entonces no hay que demeritar una por encima de la otra. Claro. Sin esa unión, sin esa fusión, no estaríamos platicando quizás, ¿no? Exacto, somos justamente esa unión y pues ya dejemos de pelearnos con si fuimos conquistados, la Malinche nos traicionó, ¿no? Pues Está hay que bien conocer, superarlo. pero hay que superarlo, hay que dar otro paso, porque sí creo que si respetáramos, un caso muy sonado fue los jóvenes que pintaron las cabezas olmecas, ¿no? Nadie les dijo que esas cabezas también les pertenecían, aunque estuvieran en un sitio les pertenecían, ¿no? Y si no lo hacemos así, si no explicamos como más allá de que solo están ahí y no los podemos tocar porque son muy valiosos, pues entonces no tenemos este contacto cercano con todo lo que nos conforma, ¿no? Entonces, pues es importante, para mí es un trabajo que, híjole, que en México estamos muy en pañales, pero vale la pena seguir trabajando por ello porque, pues sí, porque tendríamos otra forma de relacionarnos socialmente también, ¿no? Ay, Paula, pues fue una charla bastante agradable, muy enriquecedora, distinta, creo, a todo lo demás que habíamos hecho, sobre todo pues, también por la película, ¿no? La temática que relata. Eh, pues muchas gracias de verdad. Digo, yo sé que estuve de cuchillito de palo en 2 o 3 ocasiones que estuvimos platicando y por ahí metiendo el comentario incómodo. No, pero de verdad muchas gracias por esta charla y sobre todo, digo, a final de cuentas, una parte de este ejercicio es conocer más a ustedes, a mis amigos, ¿no? Por eso el canal se llama, o el programa se llama Cine entre Amigos, ¿no? Porque pues, nos relatan de una película que les gusta, pero también es otra forma de acercarme a ustedes y saber qué les gusta, qué les mueve, qué les llena. Así es, al contrario, gracias a ti, como te lo dije en una plática, admiro mucho que en este tiempo estés haciendo esto, te estés dando el tiempo para tener estas charlas entre amigos Gracias. y gracias por tocarnos a todos esta parte de pasión que nos mueve a partir de una película, pero ha sido muy, muy enriquecedor también. Te agradezco mucho, Juanchito, gracias. No, al contrario. Y pues toca la parte final del programa que yo te propongo que tengamos otra charla, que platiquemos de otra película. Y pues voy a hacer algo que no suelo hacer, solamente en consideración a ti. ¿Te gustaría platicar de otra película de Pixar o podríamos platicar igual otra película de animación, pero de otro estudio diferente? Tú pónmela, estoy abierta al reto. Ah, perfecto. Pues mira, bueno, mi película favorita de Pixar es Ratatouille, pero Okay. sería una experiencia interesante platicar, digo, es una película también muy conocida. ¿Qué te parece si abordamos en nuestra siguiente charla el viaje de Chihiro? Órale, es un reto importante. ¿Ya la viste? No,
y me he Ok, rehusado un poco, ¿crees? Entonces ok, va a ser un... ok, Ajá, entonces llegas en blanco totalmente, qué bueno. blanco, con un poco de... no, entonces, perfecto, me gusta Ok, el reto. un poco de reticencia, ¿por qué? Ya platicaremos en la Ah, ok, película. perfecto, sí, no, no vamos acá. Perfecto, entonces, pues vamos a reunirnos nuevamente para platicar de ahora el viaje de Chihiro. Órale, Y pues, de nueva cuenta, muchas gracias. Saludos al pequeño por allá. Espero que ya esté dormido. ya. Perfecto. Paula, cuídate mucho, que descanses. Gracias, igualmente. Bye. Bye.